Buenas a todos, soy Alejandro Pontel, secretario de Política Universitaria del Centro de Estudiantes de Derecho de la UCA, y hoy estoy acá en el edificio de la sede del Gobierno de la ciudad para hacerle una entrevista al jefe de gabinete, Felipe Miguel. Él es exalumno de nuestra casa, se recibió abogado ahí y bueno, nos va a estar contando un poco de cosas relacionadas con la vocación política y del abogado, y además algunas cosas particulares de la gestión. Bueno, Felipe, en nombre del Centro de Estudiantes te queremos agradecer por tu presencia acá, por brindarnos un espacio de tu agitada agenda. Y bueno, vamos a hablar sobre algunos temas como podrían ser la vocación política y tu paso por la universidad también. En principio te queremos preguntar ¿por qué elegiste la carrera de Derecho? ¿Y cuáles fueron los valores que a partir de tu paso por la universidad, por la Facultad de Derecho de la UCA, te quedaron para tu vida? A ver, hay que remontarse un poco, unos años para atrás, ¿no? Pero la carrera de Derecho, por varias razones creo. Por un lado, por el tipo de formación. La verdad que me interesó tener una formación más bien general, amplia. Pero también siempre me atrajo el tema de la justicia en sí misma. Entonces, me acuerdo mi hermano también estudió Derecho, es un poco más grande que yo, y me acuerdo cuando venía a estudiar con amigos, eso, y yo ya iba, todavía estaba en secundaria, y me metía en los temas que estaban estudiando y las discusiones, y me metía hasta que me echaban, porque decían, basta que no nos dejas estudiar, pues yo me entusiasmaba con las discusiones. Y el derecho tiene algo que es bien interesante, que es tremendamente lógico. Y a mí me gusta mucho ese formato de pensamiento lógico, racional, deductivo, de alguna manera. Sí, sí. Siempre me pareció interesante. Pero la justicia fue siempre un tema que también me interesó y me atrapó mucho, porque por algún motivo más que va por las venas capaz, claro, la injusticia siempre me reveló mucho. Y entonces fue un tema que me atrajo. También es cierto que por naturaleza soy bastante curioso, me gustan muchas cosas de la vida y soy muy curioso, la verdad es que me gusta experimentar y aprender un poco de todo, y eso también me llevó a que, aún habiéndome recibido como abogado, habiendo trabajado como abogado en diferentes instancias, también después estudiara otra cosa y siguiera trabajando y cambiando de trabajos y de diferentes actividades, a tal punto que después, a los 40 años, también volví a cambiar y me metí en esta nueva actividad, que es la política, o como lo querramos llamar, la función pública, el servicio público, que también es bien interesante. Seguramente después charlaremos un poco de eso. Y el paso por la UCA para mí fue muy bueno. La verdad es que estoy muy contento con haber elegido a la UCA como la facultad para estudiar Derecho, por los valores que transmite, por el grupo de amigos que pude hacer y consolidar y que todavía hoy mantengo después de más de 20 años, por el tipo de formación, que no es solamente o puramente legalista o positivista o limitada a las cuestiones puramente jurídicas, sino que se enseña con un fin también, con una concepción de lo justo, de lo que es la justicia, y no solamente de lo que dicen las leyes. Y me siento mucho más identificado con esa forma de ver las cosas. Al final del día hay muchas cosas que son herramientas también para lograr objetivos que valen la pena. Claro. Y atado un poco a esto que estamos hablando del tema de la injusticia, de la justicia, me imagino que tiene relación también, y en particular vos ya lo adelantaste un poco, el tema de la vocación por lo público, digamos, ¿no? ¿Eso siempre estuvo? ¿Surgió después por cuestiones de la vida que te fueron como llevando a ese camino, o cómo se dio? No, siempre estuvo, definitivamente. Al contrario, tal vez si las condiciones en el país hubieran sido diferentes, me hubiera metido en política algún tiempo antes.
Lo cierto es que yo creo que la política en la Argentina, desde hace bastante tiempo y hasta hace relativamente poco, expulsó mucha gente valiosa, mucha gente que hubiera sido bueno que se siguiera involucrando en los destinos del país, en la conducción del país, en la búsqueda de un destino más constructivo, más justo, que premie el mérito. Creo que la política fue construyendo un conjunto de situaciones, de circunstancias, de desincentivos, ¿sí? Que le restaron prestigio y que hicieron que justamente mucha gente valiosa se quedara afuera. Y tampoco quiero decir con esto que todos los que participaron de la política sean malos, ni todos los que están en la actividad privada o no se meten en la función pública sean fantásticos, pero sí que de alguna manera estos desincentivos rompieron un equilibrio, y que está bueno tratar de ese equilibrio o esos incentivos vuelvan a traer gente que vale la pena, y también que atraigan gente con otras experiencias, es decir, gente que vivió otras experiencias y que de repente puede venir un tiempo a la función pública y salir. También aporta riqueza, porque justamente la vida en sociedad, la vida dentro de un país, es comprender los diferentes aspectos de la vida, de la realidad económica, de la realidad cultural, de la realidad educativa, en fin, de todos esos factores. Yo creo que definitivamente pospuse esa vocación que tenía naturalmente por la política hasta que sentí que en términos personales, en términos profesionales, en términos incluso económicos y familiares, estaban dadas las condiciones para poder dedicarme a la política sin sentir una cierta dependencia de esa actividad. Claro. Bueno, eso es muy importante también, porque además me imagino que posponerlo capaz que es como la solución hasta más sana, incluso muchas veces por cuestiones de tiempo también, ¿o no? No sé si será muy demandante la actividad en sí o... Sí, es muy demandante, definitivamente. También depende los roles de cada uno. A mí me tocó sumarme en un momento de mi vida con una trayectoria X, y en el rol que me sumé, claramente, y en la aspiración que yo tenía también al momento de sumarme, era poder contribuir y aportarle al proyecto político que en ese momento estaba liderando claramente Mauricio, en un momento en el que Horacio era jefe de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y que yo tenía que recorrer también una curva de aprendizaje, porque me estaba sumando a una actividad nueva, y es bueno hacerlo con la humildad también de todo lo que uno tiene para aprender, aun cuando uno trae, producto de las experiencias vividas cada uno, hay algunas cosas para aportar. También es bueno cuando uno entra a una nueva actividad hacerlo con la humildad necesaria, que te permite justamente aprender. Y para mí aprender es uno de los rasgos fundamentales. Creo que no hay que perderlo nunca, que es una de las cosas más lindas que ofrece la vida. Comparto esa última apreciación también sobre aprender. Y bueno, y entrando un poco más a las cuestiones de puramente como políticas, ¿no? Según tu mirada personal, tu experiencia, lo que vas viendo que va pasando en Argentina y en el mundo, lógico, ¿cuáles crees que son los principales desafíos, digamos, a los que se tiene que enfrentar un político o una política en el siglo XXI? A ver, ahí va a depende, ¿no? Depende mucho, depende si te referís a un político argentino. Supongo que sí, vamos a tratar de tomar ese ejemplo para tratar de circunscribir un poco, porque si no uno puede... Yo creo que vamos a tomar el caso de un político que tuviera la posibilidad de conducir de alguna manera destinos de la Argentina. Yo creo que uno de los mayores desafíos es comprender, y partiendo de la base que hay muchas cosas que hay que transformar, que hay que mejorar en la Argentina, y que es un país que tiene un potencial enorme,
con entender que tampoco esa transformación se puede dar de un día para el otro, que es una transformación que va a llevar un tiempo, que es una transformación que va a requerir de consensos importantes a nivel sociedad, a nivel clase dirigente, que es una transformación que no la va a hacer un solo presidente, sino que va a haber que ir haciéndola sucesivamente, y que para eso hay que estar dispuesto a planificar, a tener una estrategia, a ser amplio, a entender las necesidades y las realidades del país y a convocar a todos aquellos que estén dispuestos a sumar justamente en este objetivo de construir la mejor Argentina, y la Argentina que nos merecemos entre todos. Pero sabiendo que mucho más importante es ser parte de ese proceso de transformación de la Argentina, que va a llevar diferentes etapas, que pretender ser el líder que transforme esa Argentina en un determinado periodo y que se agote en la transformación que uno mismo podría llegarle a aportar al país. Es decir, hay que lograr equilibrar el sentido de propósito que uno tiene como protagonista de la vida política con el de la humildad del largo plazo, ¿sí? Y de formar parte de un equipo y de un proceso de transformación que va a llevar varios años. Claro, claro. Y después al final del camino se van a ver los resultados, ¿viste? Definitivamente. Eso es muy importante tenerlo, pero hay que animarse, como vos decís. Bueno, este año viste que más o menos todo giró alrededor de un monotema, que fue la cuestión del coronavirus. Y independientemente de todas las cuestiones particulares de política pública, ¿no? Pensándolo un poco más en abstracto quizás, ¿cuáles fueron los valores o las ideas rectoras que podrías decir que la política de la ciudad, o en tu caso las áreas que te competen a vos, que como jefe de gabinete es todo el gabinete también, ¿cuáles fueron los valores o los principios rectores que tuvieron en cuenta? ¿Qué tuvieron que priorizar? Quizá la vida, un poco después la economía, ¿cómo fue ese juego? Yo creo que el gran desafío de esta pandemia fue justamente eso, equilibrar los diferentes factores en juego teniendo en cuenta el bienestar integral de las personas y lograr hacerlo en un contexto de incertidumbre muy grande, porque acordémonos que cuando empezó la pandemia se conocía muy poco de este virus, realmente muy poco. Hoy todavía hay muchas cosas que no se conocen con precisión, hay cosas que discuten todavía los especialistas de la Organización Mundial de la Salud y los epidemiólogos, pero en ese momento la incertidumbre era todavía mayor. Por lo tanto, había que tomar decisiones con información imperfecta o insuficiente y con esos grados de incertidumbre. Y teniendo en cuenta justamente esto, que había que fortalecer un sistema de salud, que había que salvar la vida de las personas, que había que cuidar la salud de las personas, pero que al mismo tiempo había que hacerlo equilibrando otras necesidades, el bienestar emocional, la salud psíquica y también por supuesto la realidad económica, porque detrás de cuando uno dice la realidad económica o el trabajo, no es un tema monetario, no es un tema de riqueza lo que está en juego. Está en juego la vida de las familias, la supervivencia, la alimentación, el trabajo para quienes necesitan, quien necesita el trabajo para poder alimentar a sus hijos, está en juego muchísimo. Y eso, cuando está en riesgo, también hace a la salud. También hace a la salud y también hace al bienestar integral de las personas. Por eso el gran desafío fue a lo largo de todos estos meses, y sigue siendo, poder equilibrar este balance entre los riesgos que presenta esta pandemia frente a la apertura de nuevas actividades, frente a la recuperación
de libertades que tuvieron sus restricciones, conjuntamente con los beneficios que trae cada una de estas nuevas habilitaciones, ¿no? Sí, es muy importante equilibrar eso. el riesgo y los beneficios. Claro. Este equilibrio. Sí, como un juego permanente, de tipo una balanza permanente, un poco para acá, un poco para allá. Eso es muy bueno, y sobre todo el énfasis que hace sobre el bienestar integral me parece. Como entender que las personas son un todo, ¿viste? Salud, economía, y que todo está interconectado. Definitivamente somos un todo. Somos una realidad que abarca muchísimas dimensiones. Y es importante tenerlas en cuenta. Es muy importante tenerlas en cuenta. Ciertamente. Y bueno, ya para ir terminando, ¿algún consejo, alguna recomendación que les quieras hacer o que nos quieras hacer a todos los estudiantes de Derecho, UCA, o a todas las personas que vayan a ver esta entrevista, que tienen vocación por lo público, que se preocupan, que están pendientes? ¿Qué les dirías a esos jóvenes, a esas personas que recién se están iniciando sobre la política? Primero, en general, diría, tampoco soy así de dar muchos consejos, ¿no? Pero sí diría que está bueno seguir los sueños que uno tiene, que está bueno no abandonarlos. En mi caso, como conté antes, aún si uno los pospone, si todavía están ahí, no renunciar a eso. Siempre hay tiempo para... Y si hay sueños, si hay vocación por lo público, lo que sí les diría es que vale la pena, que está bueno, que el impacto que se puede tener en relación con la vida de los demás y contribuir a que mejore la vida de los demás, la verdad que es muy gratificante. Y que en la Argentina hace falta gente con buenas intenciones, con vocación de servicio, honesta, capacitada, que tenga ganas de sumar y de ser un granito más de arena en un destino fantástico que yo creo que puede tener la Argentina. Así que decirles que si tienen esa vocación, den para adelante, que vale la pena. Muy bueno ese consejo. Y bueno, en nombre del Centro de Estudiantes, de la facultad también, por supuesto, y a título personal, te queremos agradecer muchísimo, porque como dije al principio, no debe estar muy libre la agenda hoy en día de una persona tan ocupada con todo lo que está pasando, así que hacerse un espacio para el centro es algo que valoramos muchísimo, y bueno, esperamos poder contar con vos a futuro también, cuando todo se relaje un poco más, para hacer alguna otra actividad. Me da mucha alegría, Alejandro, recibirte, poder tener este rato, aunque sea para charlar, y también me trae recuerdos lindos de cuando estuve ahí en la UCA y también en el Centro de Estudiantes. Ah, ¿sí? Así que saludos a todos. Genial. Gracias por la visita, y cuenten conmigo para lo que pueda hacer de ayuda. Excelente, muchas gracias. Gracias.